Que tengan todos un feliz día y reunidos de nuevo para compartir la palabra del Dios de la vida. Vamos a colocar en las manos de nuestro Dios para que sea el Señor que guíe nuestro camino y nos dé esa luz para tener cada uno de nosotros claro el foco, el norte de nuestra vida, porque la palabra de Dios ayuda a iluminar nuestra sabiduría, nuestro entendimiento y nos ayuda a discernir cada día mejor lo que es bueno para nuestra vida. Pongámonos en las manos del Señor y vamos a escuchar con atención la palabra y la reflexión. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de sus Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Señor, a tu pueblo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Lucas, que acabamos de escuchar, nos dice de que Jesús
llegó a Cafarnaún y había allí un oficial romano que tenía enfermo a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, envió a alguno de los ancianos para que hablase por él. Porque veremos en el Evangelio de que ese oficial romano manda dos comisiones. Primero manda a estos ancianos del pueblo y luego veremos que manda a unos amigos. Y también vemos de que este oficial romano pues tenía buenas relaciones en el pueblo de Israel. Era un oficial romano, no era judío, no era un hombre de fe, de la fe judía, no era un hombre que esperaba, ¿sí?, la venida del Mesías. Por lo tanto, era un hombre que no tenía fe, era un hombre que no conocía todavía la existencia del Dios único y verdadero, porque había sido educado pues con esa cultura romana, había sido educado bajo esa cultura y no bajo la cultura del pueblo judío. Pues bien, mandó a aquellos ancianos que se acercaron a Jesús y le pedía que fuera a curar al criado de ese oficial romano y le rogaban encarecidamente, y allí le contaron lo que aquel hombre había hecho por el pueblo y le decía: mire, ha construido una sinagoga para el pueblo. Por lo tanto, también vemos que esos ancianos no eran personas que lo hacían, sí, porque eran muy buena gente, sino posiblemente por interés, como le habían hecho, sí, le había hecho y le había construido una sinagoga en el pueblo. Puede ser que si nos congraciamos con él, pues más adelante nos dé otra cosa. Si ya nos regaló o nos construyó una sinagoga, puede que más adelante le pidamos otra cosa y que también nos la dé. Posiblemente los ancianos no lo hacían porque eran buenas personas, eran de corazones, sí, muy bondadosos, y estaba hablando por aquel oficial romano, estaban preocupados por la salud del criado. Posiblemente lo que estaban era por puro interés, posiblemente estaba por puro interés. Pero Jesús se puso en marcha, pero cuando iba de camino, cuando el oficial romano supo que Jesús venía, de una vez envió a unos amigos a decirle: Señor, no se moleste, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Aquel oficial romano, que no era judío, no era un hombre de fe, sí, no era un hombre de fe, de la fe judía, no era ese hombre que estaba esperando el Mesías, no lo estaba esperando, pero lo que sí vemos, que era un hombre de un corazón muy noble, de un corazón muy bueno. ¿Por qué? Porque estaba preocupado, era por un criado, por un esclavo. No era un hijo, no era una hija, no era su esposo, su esposa, una amiga muy allegada, una prima, no, era simplemente un esclavo. Y en aquel entonces los esclavos pues no valían, muchos esclavos morían como los animales, pero aquel hombre no, aquel hombre era de un corazón, sí, de un corazón bueno, de un corazón misericordioso. Se preocupa por su esclavo, por su criado, también se preocupó por el pueblo y le hizo una sinagoga. Por lo tanto, lo que sí debemos tener como punto de partida, que el hombre, ese oficial romano, tenía un corazón bueno, un corazón noble. Y él sabía dónde estaba parado, él sabía que él no tenía derecho de nada, él no tenía derecho, él no podía exigirle nada a Jesús, no tenía el derecho para exigirle a Jesús. Ahí vemos que también era un hombre humilde, y como él sabía que no tenía derecho para exigir, pues envió a esos amigos, le dijo: Señor, no te moleste, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno, yo no tengo derecho. Pero eso sí, una palabra suya, ¿sí?, una palabra suya bastará para sanar a ese criado. Ahí vemos la humildad con que pide aquel hombre. Aquel hombre sabe que no tiene derechos. Aquel hombre sabe a dónde está parado, pero pide con nobleza, pide con humildad. Y esa humildad, esa nobleza es lo que hace Jesús decir, ¿sí?,
este hombre tiene fe. Este hombre, y quedó admirado, nos dice el Evangelio, ¿sí? Se llenó de admiración, tanto así que se volvió a la gente y le dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande, una humildad tan grande, aquel hombre que pide con humildad, aquel hombre que pide no exigiendo derechos, sino pidiendo bondad. Por eso es la fe de aquel hombre. Nos podemos recordar de aquella cananea que tenía a su hija que estaba poseída y fue y le pidió al Señor. El Señor le dice, no está bueno de que le echemos la comida de los hijos a los animalitos. Y aquella mujer, a los perritos, aquella mujer respondió, pero sí, pero la comida, la boruza que cae en el piso, pues también los animalitos se alimentan, los perritos se alimentan. Y Jesús dice, su fe, sí, le dice la mujer, su fe, esa respuesta de fe ha sanado a su hija. Y era una mujer cananea, era una mujer extranjera, por lo tanto esa mujer no era una mujer de fe, no era esa mujer que estaba esperando el Mesías. El oficial romano era, pues, como dice, un romano, no era un hombre de fe, tampoco estaba esperando al Mesías, pero los dos tienen algo que los dos sabían pedir, los dos eran personas humildes, los dos no exigían derecho y por eso el Señor lo pone como un ejemplo de fe. Y eso es tener fe. Tener fe es que cuando le pedimos al Señor, le estamos pidiendo, no porque nosotros tenemos derechos, porque a veces creemos que tenemos derechos y no es así. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo, nosotros somos dueños de nada. Me gusta cuando leo el Salmo 8, y cuando uno lee el Salmo 8, el versículo 5 nos dice, Señor, ¿qué es el hombre para que se acuerde de él? ¿Qué es el hombre para que se acuerde de él? Pues eso, ¿qué es el hombre para que se acuerde de él? El Señor, nuestras oraciones no lo va a enriquecer más o lo va a hacer más Dios. No, Él es Dios con o sin nuestras oraciones y será siempre Dios. Él no necesita de nosotros. Por eso el Salmo, Señor, ¿qué es el hombre para que se acuerde de él? Para que se afane por nosotros. Lo que pasa es que Dios es un Dios de amor y por eso cuando en la primera carta de Juan, sí, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor, porque Dios es amor. Dios se preocupa por nosotros y siempre se preocupa por nosotros. Cuando Jesús nos dice, por allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todos nos salvemos por medio de Él. Ese es Dios, la preocupación de Dios de amar a sus hijos. Envió a su único Hijo para que todos nos salvemos por medio de Él. El Hijo nos dice y nos muestra su amor en Juan capítulo 15, versículo 13. No hay amor más grande que este, el que da la vida por sus amigos. El Señor nos está mostrando su amor, nos da su amor, pero eso no significa que nosotros tengamos derecho para exigirle a Dios. Tenemos que estar, ¿sí?, ubicados como el oficial romano. El oficial romano sabía que no tenía ningún tipo de derecho, pero era humilde. Señor, pero una palabra tuya, solamente una palabra tuya, bastará para sanarme. Yo no soy digno de que entre en mi casa. Eso es humildad, eso es humildad. Y así le tenemos nosotros que pedir a Dios, sí, pedirle a Dios. A Dios le pedimos de corazón, le pedimos al Señor que nos ayude, pero nunca le podemos exigir al Dios de la vida, porque hay muchos de nosotros que le queremos exigir a Dios, le exigimos a Dios, y cuando nos pasa algo le reclamamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y le reclamamos, le exigimos. Lo queremos poner a Dios como lo tengo que sentar, como si lo quisiera regañar. Y muchos de nosotros a veces tomamos esas actitudes para con Dios y no es así. Nosotros no tenemos derecho de nada, derecho de nada. Es ese Dios misericordioso que nos quiere, pero no porque nosotros tengamos derecho, sino porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es ese Padre amoroso que nos ama y nos quiere ayudar siempre y sabe que nosotros, sus hijos, siempre estamos necesitados. Cuando nosotros oramos, ¿quién sale ganando? Dios no necesita de nuestra oración, pero esa oración nos beneficia a nosotros. Nosotros seremos beneficiados por esa oración, no Dios, sino yo seré el beneficiado, porque esa oración me enriquece.
Cuando yo hago una obra de caridad, ¿quién es el beneficiado? Yo, porque esa obra de caridad me enriquece a mí. Dios seguirá siendo siempre Dios, pero el Señor quiere que ustedes y yo nos vayamos enriqueciendo en la vida. ¿De qué manera? Mostrándole a Dios el amor, mostrándole al Señor la humildad. Y cuando nos acerquemos, sí, ante la presencia del Señor, tomemos la actitud del publicano que le pide perdón, sí, le pide perdón por sus pecados, con humildad se entrega a Dios. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo, ¿de qué manera le estamos pidiendo a Dios? Le estamos pidiendo a Dios con humildad, sin ningún tipo de derecho, pidiéndole al Señor, Señor, que se haga según su voluntad, o somos soberbios en el momento en que oramos, ¿sí? Una oración soberbia, exigimos, le pedimos al Señor con soberbia, y la soberbia, pues es un pecado, ¿sí? Un pecado. La soberbia nos va demostrando o nos demuestra que carecemos de todo tipo de humildad. Para terminar esta reflexión, pues la gran pregunta que le quiero dejar es, ¿le estoy pidiendo a Dios de qué manera? Le pido a Dios como ese oficial romano, ¿sí? Con humildad. Vamos a terminar con la oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será de nuevo hasta mañana que nos volveremos a encontrar. Que Dios le bendiga.